Hola, Fernanda. Ya estoy aquí, hola. Hola, Fernanda, aquí estoy ya, no se preocupe. Aún ¿La noto como cansada o es cosa mía? estoy reventada. La verdad, sí. Sí, he Ah, estado bien agotada. Es que ha estado difícil la cosa por todos lados. eh, así a Ha sido veces una semana de guerra. es bastante cansado. A veces hay días que son pesados, hay días la mayor parte de los días son pesados. O, o, Sí, o el trabajo se cansa a uno. sí. Sí, debe estar trabajando, estudiando de pronto y otras cosas. Pero, bien, vamos a ver un caso acá eh, cuando yo miré esta unidad y la estaba preparando, me estaba recordando que en cuanto a teoría de política exterior, más bien es un caso que ha sucedido en la historia de los... Profe, Diga. disculpe, pero esa no es la clase. Ah, Es perdón. análisis de sistemas comparativos. Ah, sí, disculpe. Ve, sí, es que la tengo aquí, la tengo. Lo que pasa es que creí que ya le había dado a ella. Es análisis. No, sí, a mí me pasó una torta también. Le mandé la tarea de proyectos de cooperación y creo que en el encabezado, en la portada, yo utilizo un borrador, solo le voy cambiando los profes, así. Ajá. Y creo que no cambié la materia. ¿No le cambió la materia? Creo que la materia no le cambié. Creo que sale como notarial. Sí, ¿sabe por qué a veces me equivoco? Porque las dos asignaturas aparecen como análisis y formulación y análisis de sistemas políticos. Y a mí me pasa también. Sí, Me pasa casi siempre que digo yo, pero se llaman igual, no, no se llaman igual. Sí, pasa. proyecto. Aquí está. Que tengo abierto casi todos los sílabos, pero me equivoqué. Ah, pues le voy a cambiar pero hasta después le voy a cambiar el título Bueno, eh, sistemas políticos, que es la tercera sesión, ¿verdad? Perspectiva comparativa de sistemas políticos. Hemos estado viendo entonces esta realidad histórica de lo que ha pasado con todo lo que es los sistemas políticos que han venido a establecerse en las culturas políticas de las naciones. Eh, Estoy leyendo un libro ahorita, un libro que se llama La búsqueda de la tierra prometida. Ese libro lo escribe se me escapa el nombre ahorita. Me escapó.
Entonces, es referente a la historia de política, prácticamente, historia política de Nicaragua, pero cuando se habla de la historia de Nicaragua, siempre se debe hablar de toda Centroamérica, al menos donde ha tocado parte de lo que es la historia de Centroamérica, de Nicaragua. Entonces juega un papel fundamental Humberto Belli, se llama el autor. En búsqueda de la tierra prometida se llama. Entonces, los países, hay una gran cantidad de perspectivas, entender en qué se sustentan estos sistemas políticos que funcionan dentro de la realidad política de los países. Entonces, hay que ver cómo entender esto, pues qué son los sistemas políticos, qué son los regímenes políticos. Son dos términos parecidos a la vez, ¿verdad? Que tratan a como confundirse. ¿Verdad? Entonces... Y pareciera que fueran iguales, pero no. No son iguales, son bastante diferentes. Entonces, ya hemos hablado de lo que es en sí el sistema político como un conjunto de actores políticos que constituyen este sistema. En términos como simples. La parte integral. Sí, como la parte integral. Así es. En Y el términos... régimen es la forma, en cómo en cómo lo administran, en cómo lo llevan. Jurídica, ahorita lo acaba de decir muy bien usted. Jurídicamente, ¿cómo se administran estos sistemas? Entonces, el régimen político puede ser, digamos, autoritario, y también los sistemas políticos pueden ser autoritarios. Los regímenes políticos pueden ser democráticos o dictatoriales, y los sistemas políticos también, porque la verdad es que podría ser, pero en cuanto al concepto en sí del conocimiento, a qué se refiere cada uno de ellos, tiene distintos enfoques, pero siempre hay, digamos, elementos que tienen algo en común, ¿verdad? Entonces, los regímenes democráticos, bueno, podríamos decir cuáles son estos regímenes que son más funcionales que otros, cuál podría ser el más adecuado para el desarrollo político de una sociedad. ¿Ya? Entonces, hay que analizar, hay que entender, hay que enfocarnos a ver cómo se complementa una sociedad, cómo se acostumbra una sociedad a un tipo de sistema político. ¿Ya? Busquemos una modalidad, por ejemplo. Busquemos una modalidad. Los sistemas parlamentarios como gobierno no existen desde hace 10 años. Estos sistemas vienen casi desde hace 300 años, 200 años. Son los más antiguos. Son los más antiguos y ahí están. Ahí funcionan. ¿Me explico? Sí. Y antes de que estos sistemas de gobierno parlamentario llegaran a ser lo que son hoy, fueron monarquías. Fueron regímenes básicamente autoritarios.
fueron regímenes absolutos. Entonces nos brincamos o nos saltamos, vamos a ver el término, hacia lo que era Francia prerevolucionaria, por ejemplo. Francia vivía un sistema absoluto, una monarquía absoluta. Luego triunfa la Revolución Francesa y se transforma en un sistema liberal. Pero ya viene siendo un sistema nuevo. Viene siendo un sistema liberal, no es un sistema político nuevo. Ya con la misma revolución industrial, viene a dar cabida al surgimiento de una serie de facciones políticas o grupos políticos que ahí donde se sientan los partidos políticos. Entonces, pero en la medida que van cambiando los aspectos dentro de la misma sociedad, siendo la misma sociedad el agente impulsor de estos cambios, vienen naciendo cantidades de grupos políticos, sociedades políticas, los gobiernos se transforman en otro tipo de gobiernos políticos, ¿verdad? Entonces, yo hace poco estaba leyendo también una anécdota de Platón. ¿Cuál era para Platón el gobierno idóneo? Entonces Platón consideraba de que el gobierno idóneo para él no era la democracia. Imagínense, y eso desde hace mucho tiempo, pues. Para él, el gobierno idóneo, no sé si hice este comentario al principio, cuando comenzamos las tutorías. Entonces, para él, el gobierno idóneo es la aristocracia. Porque en la medida que ellos tienen, o consideraba Platón el gobierno de los más aptos, los más capaces, según la argumentación platónica, pues. Pero hoy, como nacen otras ideas, una triangulación de ideas políticas, ¿verdad? Entonces ya muchos no consideran a la autocracia como los capaces de gobernar. ¿Por qué? Porque hace un siglo, estamos claros, hace 3 años cumplimos un siglo de que apareció una revolución que se conoce la revolución bolchevique en 1917 en Rusia. Entonces, esta viene a darle un vuelco total al panorama político del concepto del sistema. Entonces dice, bueno, ha prevalecido en los gobiernos, en los partidos, en las naciones, la dictadura. Ahora decía Lenin, vamos a poner la dictadura del proletariado. Entonces, bajo esa consigna viene y se comienza a tener a posicionarse a darle vida estos términos de los gobiernos populares. Es correcto. Como el poder popular, de lo popular al Estado. Entonces, los regímenes democráticos consideran también que son los gobiernos o los regímenes hábiles, óptimos para gobernar una sociedad, ¿verdad? Entonces, otros sistemas se consideran óptimos, se consideran que son ellos los que pueden gobernar esta sociedad. Entonces, estamos en un laberinto de ideas y de conceptos y sistemas y regímenes políticos que está, como decía Carlos Marx, la lucha de los contrarios. Entonces, la lucha de los contrarios, según Marx, es que esta clase va a posicionarse en contra de la otra clase. Sí. Entonces, hay algo que está ahí bastante interesante entenderlo. Los regímenes democráticos, los regímenes dictatoriales siempre han existido. Hace poco en un país asiático, en Myanmar, hubo un golpe de Estado. Los militares asumieron el control del gobierno en Myanmar. Profe, sí, es una locura el mundo en la actualidad. Realmente yo estuve viendo, bueno, me tiré un documental
y estuve leyendo un poco acerca de la invasión rusa en Crimea. Lo que pasó en el 2014, el tema o sea, de que también estaba súper planificado porque aparte antes era territorio ruso, después pasó a Ucrania, o sea, porque Ucrania era parte de Rusia y después se independizaron, algo así creo que es la línea del tiempo. Sí. Y fue loco ver en la actualidad y en la vida real así como que se metieron y ver los tanques, cómo llegaban y cómo se armó todo. Y ese mismo año comenzaron a construir un puente entre Crimea, que creo que une el estrecho de Kerch, creo que algo así se llama. Sí. Con una parte de Crimea, entonces ya lo anexaron. Sí, es cierto. Entonces es súper loco ver cómo en la actualidad también, hablando de la parte del oriente, cómo están las monarquías aún instituidas incluso como repúblicas, y son monarquías. Y ellos dicen que son democráticos y regímenes absolutistas. Sí. No sé, no hay mucho ahí que... Sí, es un árbol político de grandes ramificaciones políticas, porque estamos ante una situación donde la democracia es el vástago de ese árbol, y las demás ramas son donde están ubicadas, lo que es el unipartidismo, el totalitarismo, los teocráticos, los socialistas. Usted me preguntaba la vez pasada sobre la condición que tiene ahorita el Vaticano, ¿verdad? ¿En qué condición está? Bueno, si es un régimen, un sistema, etcétera. Entonces, pero no deja de estar dentro de ese árbol donde hay una gran cantidad de ramas afines a ese término que viene desde abajo, que se llama democracia. Entonces todos buscan lo que es la democracia, ¿verdad? Para dar a entender de que uno es más democrático que el otro. Entonces, pero la verdad es... Sí, Fernando. Se me ocurrió una consulta, analizando un poco los países estos que no tienen, por ejemplo, ejército, que no lo tienen instituido como una institución, valga la redundancia, no está establecido como una institución, pero que a lo mejor tienen ciertos órganos que hacen tareas o realizan tareas que en otros países lo hace el ejército. Sí. En cuanto a la medición de la renta o de los sistemas políticos, de la eficacia del sistema político en el análisis que se hace, ¿dónde quedan estos países que no tienen fuerza de armamento, de seguridad, por decirlo así, o sea, de defensa? ¿Cómo se posiciona? Me pregunta, ¿verdad? Ajá. Ok, interesante su pregunta. Tal vez toquemos, deme un país en Europa que tenga una condición de país neutral, por ejemplo. Por ejemplo, siempre dicen Suiza. Suiza. Porque Suiza y Noruega, que de pronto tienen una de las rentas más grandes a nivel mundial. Sí. Incluso de la calidad de vida, la mejor calidad de vida. Pero, por ejemplo, que no tienen ejército, no invierten, no es una política pública el hecho de tener el ejército, la Fuerza Armada. ¿Se mide solo por lo económico? ¿Dónde está la potencialización de ese país? Está en sus recursos. Suiza, Suiza es uno de los países que pareciera que está ubicado en las partes tropicales del mundo. Tiene vastas montañas, tiene grandes, digamos, territorios para la agricultura, tiene ganado, bastantes cosas. No tiene ejército.
Sí, vive la mayor cantidad de ciudades, están constituidas en barrios y gente ¿cómo? Tradicionales. Tienen una cultura muy tradicional. sí, pero lo que me pongo a pensar, profe, es en esto de, por ejemplo, cómo se podrían convertir en potencias en la competencia internacional de la comunidad si uno de sus pilares, o sea, si una de las cosas que se toman en cuenta o de los factores que se toman en cuenta es la parte no solamente económica ni no solamente geopolítica, sino también el tema este de la fuerza armada, del brazo de la fuerza como de la defensa. Es A eso correcto. no. Es que le voy a decir algo, qué interesante es su pregunta, porque fíjese bien, usted va a mezclar todos los elementos activos económica, social y culturalmente de una nación, siempre y cuando tenga un fundamento muy importante que es el trabajo y la población económicamente activa. Entonces, en una nación que casi toda la población es económicamente activa y vive de un pleno empleo, tiene fortaleza económica, tiene Pero no es una, una. pero no es una potencia. Y algo que le vale a ello es, primeramente, que las convenciones internacionales le respetan el lugar que ocupan dentro del sistema internacional de ser naciones neutrales. Una nación neutral, ni siquiera Alemania en la Segunda Guerra Mundial la quiso fregar a Suiza, y siendo ellos mayor parte población alemana. Sí, eso ¿Ah? le iba a decir, porque son países bien pequeños que surgen bien rápido por eso mismo, porque tienen una población reducida, o una población que, o sea, a ver cómo podría decirlo, que esté equilibrada la parte de la producción, de la edad para producir o para generar la Correcto. demografía. La Entonces, democracia. de cierta manera está equilibrado y es pequeño, entonces no entra en la competencia con las potencias, por No, más de que es más estable, más rico, de una mayor renta. Entonces, mil, 1.400 euros creo que necesita un ciudadano suizo para vivir y vive tranquilo. Creo que el 1% de desempleo, entre comillas, porque no es de desempleo total, porque hay pleno empleo. Ahí nomás nuestra vecina donde usted está, Costa Rica, Costa Rica no tiene ejército. ¿Cuánto no le suma a Costa Rica no tener un ejército en su economía nacional? un montón, porque lo que nosotros destinamos a un ejército, ellos lo destinan a salud, a educación, a otros sectores. Así es, a otros sectores, lo que en cuanto no es el presupuesto de un ejército. Claro. Y pasan, claro, hay países, aquí en Nicaragua han surgido pues las necesidades de que ellos ayuden en las catástrofes naturales, pero esa economía, pues, ese presupuesto puede estar dirigido en otro tipo de institución que no sea ejército, por decir una policía pública tipo Costa Rica, pues. No quiero Sí. decir que Suiza no lo tenga, Suiza tiene una policía de caballeriza. Ahora, Costa Rica no tiene la posición que tiene Nicaragua, ni tampoco ha tenido la alta demanda de países en potencia queriéndose adueñar de ella. Así es, correcto. Porque Nicaragua, al estar en el centro, el paso por cualquier vía une los dos océanos. Así es. Entonces, para ellos, un tránsito libre ahí les convendría súper, porque o sea, tendrían una vía abierta entre océanos para lo que es el comercio mundial o la apertura. Así es. Excelente, María Fernanda, le iba a decir. Disculpe. Entonces, la parte ahí importante es que tanto Nicaragua, en comparación, pues los países que le voy a decir lo siguiente, los países en todo el mundo no es que no tengan ejército, todos los países del mundo tienen ejército, la mayoría.
Son pocos los países que no tienen ejército, pero tienen hasta cierto punto un órgano policíaco que también necesitan un presupuesto. Pero lo que acaba de decir usted es importante. Hay un equilibrio. No son potencias de desarrollo y ni están en competencia. Más bien, la competencia extra, por decirlo así, geográficamente fuera de su frontera, para ellos es un efecto colateral para ellos, positivamente hablando. Porque de esa competencia los países neutrales sacan un rédito. ¿Me explico? Un rédito en comercio internacional. Es muy importante eso porque uno de los productos internos brutos de Centroamérica, los mayores, ¿dónde está? En Costa Rica. Costa Rica es el que lleva el Producto Interno Bruto más grande de Centroamérica. ¿Por qué? Porque sabe equilibrar. Usted cree que a Costa Rica dice, no me interesa tener a tantos nicaragüenses aquí, se vayan a su país. No, mentira. Sí. Es inteligente el tipo. Sí. Y le voy a decir otra cosa, que es lo que yo he estado analizando a raíz de estar aquí. A ellos les conviene mucho porque la mano de obra nicaragüense, y no solo nica, extranjera, es más barata. O sea, aunque te paguen todo, el extranjero, por guardar el trabajo, por cuidarlo, tiende a trabajar más, ¿cómo es? A enfocarse en trabajar y nada más. Entonces, y viene en edades de producción, no vienen en edades adultas. Y la mayor parte de la población aquí étnica es adulta. Entonces ellos necesitan, y las migraciones han sostenido la economía también, porque aparte a uno le cobran seguro, le cobran impuestos, le cobran todo. Y es un país con un sistema democrático. Sí. Creo que Costa Rica, discúlpeme, no sé, creo que son 2 o 3 países que van siempre a una 3 partidos, creo yo, que siempre van a una. Sí. Es bastante amplio, la oferta es bastante amplia y los candidatos se cambian de partido así, o sea, no tienen problema, la gente igual, no es como allá que es un poco más romantizado o más arraigado por el tema de la guerra, el tema porque eso marcó mucho, hay cosas que como sociedad no hemos logrado superar. Superar, porque eso daña cultural y políticamente una sociedad. Claro. Donde hay inclinaciones meramente, incluso hasta fascistoides a una congregación política, que eso es malo. Hay demasiada fanatismo político. Y yo viví en Costa Rica, estuve como 4 años viviendo. Ya. Entonces, y me pude identificar con muchas, y ahí son bien humanistas la mayoría. Claro que y son bien educados, eso me gusta mucho. Hay sus problemas y ellos sacan, como decimos aquí en el buen nicaragüense, sacan el lindo si le falta el respeto a las autoridades. Ahí te tiene que caer la ley, seas o no seas nicaragüense, seas tico o no seas tico, te cae la ley, como en cualquier parte. Pero esa es la verdadera razón del funcionamiento de un sistema político. Entonces, ahí es donde estábamos hablando, porque qué bueno que usted trajo ese tema, porque lo económico no está lejos de los aspectos políticos, de los sistemas políticos y regímenes políticos. Entonces, le da esa cierta estabilidad. Pero los determinados, los demás, acciones que deben de superar una situación tienen que ver con la cultura política de la sociedad. De la sociedad y de los regímenes, dice Humberto Belli en ese libro, que ya lo estoy comenzando a leer, pero las páginas que he terminado de leer están súper interesantes. Dice que el problema de la cultura política, no solamente nicaragüense, sino en la mayor parte donde la colonia española se quedó, fue el mestizaje. Y el mismo criollo y el mismo español puro, hasta el mismo indígena, no le daba importancia al mestizo.
y el mestizo se creó como una forma ambulatoria, solo y sin protección. Eso dice Humberto Vélez. Entonces me da a mí la gran impresión, y bien bonito lo que escribe, pues. Entonces, el problema de que, sí, el problema es que estamos, por decirlo así, anclados a ese sistema de una raza étnica que es la criolla, que es el mestizaje, que se vio básicamente huérfano de muchas oportunidades que la misma sociedad política se lo excluyó. Entonces ahí donde ahí se vuelve el que quiso llegar a eternizarse para un buen tiempo en el sistema político se quedó. La exclusividad, ¿verdad? El personalismo, todo ese tipo de males. Y habla Humberto Vélez, el gran mal de esta sociedad es la mentira, porque se volvieron mentirosos todos. Entonces, ese es un gran problema que falla dentro de una sociedad política. Pero también leí un libro, un análisis, no lo leí todo el libro, leí una parte de un análisis haciendo una tarea sobre el origen de los partidos políticos y su cultura. Ajá. Y descubrí lo que usted está diciendo, que a partir de la independencia, a partir del tema de la colonia y la descolonización y todo ese proceso, como eran procesos bastante abruptos y bastante conflictivos, mucha gente estaba cómoda y los de espíritu libertario no estaban cómodos. Entonces, de cierta manera, vamos heredando esas culturas. Por eso vemos que alguien pelea más y dice, no, esto no está bien. Y otros están cómodos. Entonces decía que una parte, por eso es que nace también el conservadurismo, el tema de los conservadores, porque ellos venían, el origen de ellos era que los fundadores eran como funcionarios de la corona en los países. Entonces, a partir de su idea de tradicionalismo, de seguir seguir la misma corriente de como venía antes con la corona, nace y se da la corriente conservadora. Y la liberal, con estas ideas libertarias de la propiedad, de que teníamos que, o sea, que el pueblo tenía que tener cierto control y no dejarse someter de un poder externo. Entonces, surge eso y digo, wow, cuánta razón tiene, porque siempre los ciudadanos nos vivimos como peleando, que si sos conservador, que si sos liberal, que si sos aquí, pero no conocemos los orígenes. Y por eso es de que mucha gente tiene esa tendencia a ser muy absolutista, muy imponente, y de creer que es bueno, porque son cosas y culturas que hemos heredado. Entonces, igual la violencia y otras cosas más. Pero es súper interesante ese análisis. Lo encontré en la biblioteca de Enrique Bolaño. Se llama Cultura de los Partidos Políticos en Nicaragua y América Latina, algo así. Sí. Entonces, la raíz de todos los males está allí, es cierto eso. No, en esa parte que dice Vélez, pues, de que como la autorización fue de los reyes de España de que los españoles se casaran con las indias y naciera ahí apareció el mestizaje. Entonces ya después ese mestizo lo tuvo la india y lo tuvo el español. Entonces después no querían hacerse cargo del mestizo y lo tiraron a un lado y se olvidaron de él, no le dieron el espacio en la sociedad que inclusive dice Vélez, hasta la India, dice, lo rechazaba. Rechazó al mestizo porque no era parte de su mismo clan, dice. Y es cierto, dice. El clan aquí estaba asentado por la propia cultura indígena, ¿no? Aquí los españoles vinieron e invadieron. Y nace un externo de ellos totalmente aborrecido por ellos mismos, dice. Sí, porque somos los morenitos, no somos ni negros ni blancos. Y ahí se encarnó la diferencia política del orden del sistema, y ahí lo hemos traído desde hace rato. Pero bueno, es interesante todo eso, ver todos estos asuntos, y
parte de estos factores sociales son partícipes dentro de todo este panorama que vemos aquí en este sílabo de partidos políticos. Ahí juegan el rol que le corresponde a cada grupo, pero lleva consigo dentro de su germen ese valor. Yo podría decir antivalor, pues, ¿verdad? Pero así son las cosas, ¿verdad? No sé si tiene que agregar algo, María, perdón, Fernanda, ya me pegó María. En la tarea, profe, yo resumí, hice solamente el concepto de cada concepto. Bueno, hice describir el concepto de cada palabra y abajo hice una relación entre el origen de las tres y el ejercicio. Pero sí se me pasó la del tipo que tiene que ver con la tradición, con la parte legal, y esa se me fue por completo, está muy reducida, muy así, pero ya se lo envié. Bien, yo voy a revisarlo, ya le revisé varias tareas ahí. Ya cumplí con esa. La que le debo es la del análisis del martes, porque realmente no me ha dado chance. Ok, perfecto. No, se me fue y ya no me dio chance de terminarlo. Perfecto, Fernanda. Voy a revisar ahora, más luego me meto a revisar las otras tareas porque ya le he revisado varias ahí. Entonces, nos vemos entonces para el próximo martes, si Dios quiere, yo, y estamos vivos para la otra clase. Muchas gracias por haber estado conectada. Nos vemos. Cuídese. Bye.